Bueno chicos, ¿qué tal? Estamos otra vez en The Wars para seguir con esto. Vamos a hablar con los MSI. Could I get another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. I'll note it next to the others, sir. Vamos a hablar con Sanjar. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? You've often posed these very... Clear my schedule. This new... Muy generoso de tu parte. Celia, will you make a note of that for my self-review? Very generous. Noted. But not so generous I can't drive a good bargain. Necesito que canceléis vuestras emisiones. Oh. I suppose that means you aren't here for the salt. No, ya te he cansado de eso, tú. Si tengo que comerme otro de esos proyectos de ciencia fallidos que hacéis para pasar por comida con esta puta colonia infestada de ratrullas, creo que voy a rajar a alguien. Oye, ¿podrían ser las dos cosas? No, me temo que no. Oh, a shame. I'd been saving a bottle of iceberg aged whiskey for an occasion like this. Una pena. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems... Se han librado las otras corporaciones para que quieren que vuelvan. Surviving alone isn't as easy as it looks. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and... So-called is right. We've got our hazards, but we're still here. And now you don't have to play by their rules. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the... Gozáis de más libertad que el resto de Alcyon. ¿Por qué no aceptáis vuestro destino? Exactly what I would have said, if I'd been paying attention. I can tell your iconoclast friends have left their mark on you. Freedom always sounds nice, doesn't it? It makes, But if you sit down and tally up the costs, how you ¿De qué piensas al respecto? Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. Ingenious plan? Don't get me wrong, I'm starting to admire your sand, but I bet you could overcomplicate a... What a charmingly roguish turn of phrase! Allow me to express my thanks at your confidence and And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into... ¿Medidas drásticas? Nuestro oído sabe lo que habla, por lo menos. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, the plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing... Cantidad de defensa. Parece que tenéis un problemilla con los rapiones. And a mantisaur problem, and a marauder problem. Many problems, but they can all be solved with a Bolt 52 cartridge. Rayos If you 52. can get us what we need to rejoin the board, starting with the Bolt 52, we won't need to advertise anymore. We can stop our transmissions altogether. And you'll have a powerful ally on the board. Bueno, el tema es, en la anterior parte encontramos el rayo 52. Oh, yes. I'm going to be up all night with this. All those blanks waiting to be filled, boxes waiting to be La anterior parte, chicos. Try to control Si alguien yourself, quiere ver dónde sir. encontré, está en el video. Any idea how powerful Tengo this is? etiquetas. Tengo que marcar el Corporations tiempo, have been así que toppled with less. no me jodan. ¿Y qué es exactamente un cartucho de datos? What a question! Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon, and proper documentation is a key part of that. For our part, a bill of liquidation/transfer Form 52 will protect our holdings on Monarch by temporarily assigning... Sí, la Junta por fin recibe su merecido. Sort of. Really, we're just going to blackmail them into offering us a... But really, whatever gets you excited about the idea. It's definitely a... Pueden contar conmigo. That's what I like to hear.
I have reason to believe that one of the other corporations is Those bastards. Leave us to our perils, then come back just to... If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain power. Muy astuto. You really think so? No, no mucho. Don't encourage him. I admit I've been hatching this scheme for quite some time. If someone is operating here, then Catherine's almost certainly supplying them out of... Oh, I imagine you do. But as much as I love your can-do attitude and dangerous gravitas, Catherine handles all of it. So it would be best if you could leave her in one piece. Lo de tu calaña es verdad. Of course. I didn't mean to make a... Once you, subtly work out where this corporate facility might be, bring back proof of its operation. Vale. A foolproof plan if I ever heard one. Encontré tu poblacion en un terminal del edificio de armas. This has been my albatross. I give MSI everything. My work. Tu riñón izquierdo. One of the executives required. He's lucky they didn't want a liver or a heart. I thought volunteering to donate might improve. ¿La tuviste? Apparently not. Ah, qué bien. Perhaps they were right. After all, what have I built? I hadn't thought of it that way. Thank you for that. I see. And was his delivery... Well, that's excellent. What else can I do? Bueno. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿A dónde nos mandan? ¿Acá? ¿Acá? Ah, vale, sí, acá. Pensaba que era... Espérate. ¡No! Quiero mi diario. Problemas imprevistos. Vale. Si yo pulso acá... ¿Están viendo esto? Por ejemplo, esta cosa que está acá. Lo puedo seguir marcando. ¿Hasta dónde lo puedo seguir marcando? Lo puedo seguir marcando hasta acá. Esto está un poco exagerado, pero bueno, vamos a dejar acá. You seen Arthur today? Yo no me acuerdo de esta parte. No me acuerdo para nada de esta parte. Ya quiere que esta empresa está llevando a cabo operaciones de monarca. Ah, creo que lo hice, pero en una secundaria lo descubrí. Sí, sí, creo. A ver, ¿qué pasa contigo? Uh-huh. You blind, fella? Or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town only nugget of paradise in this entire law-forsaken land? I'll bet she's a hoot at parties. Truthfully spoken, I do aim to properly represent... Encanto. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Te dijo que sabías algo sobre una empresa que opera en secreto de monarca. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on... Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Fine. And I'll thank you kindly. Ya, todo esto no lo hice. Yo encontré el equipo y sus datos, supongo. Antes de hablar con Sanger.
Ah, ¿quién coño es esa criatura? Me llené. Daño por plasma recibido. Sería malo contra robots, porque no hay otras cosas. Bueno, y las criaturas estas. Pero no. Ok. Esto no era la de... Bueno, creo que la de ella ya la vendí. La que tenía Eli. $29, 27. ¿Ustedes qué? 36. Y tú, 26, 29. Enhorabuena, tienes mejor casco. Este. No, ¿what? Ah, le puedo dar la E. Se le puedo dar, no tengo que rozarlo. Bueno, me da igual. El tema es, quiero desmontarlo. Ahí está. Ok. Sí, sí, esto lo hice por mi cuenta, Cuando bajé, o sea, el primer día que llegué a Monarca y tal, cuando bajé por el puente, hice esto, estoy seguro de eso. A ver si me... A ver cómo bajar sin romperme las piernas en el proceso. Voy a tener que hacer por acá. Bueno, digo eso, el tema es que las colisiones de las rocas acá te escupen. Así que... ¡Ay, me escupió! Yep, muy bien. Excelente, me encanta cuando los videojuegos ponen ese tipo de conos de hitbots a la roca. Stake my reputation on this being an ambush. Bunch of amateurs. Sublight should have seen this coming. 629, ¿por qué está tan bugueado? ¿Por qué está la IA, o sea, la interfaz y tal, yéndose para el lado? Saliéndose la ventana. 629. Esto lo ha mejorado. Este es decente, el tema es que... Este es nivel 20, está bastante bien. Pues ya, tenemos rifle nuevo. 352, vale. A ver si esto es mejor. Ya estoy lleno otra vez, ¿no? Sí. Ya estoy lleno otra vez. Y sigo agarrando cosas. 242, no, es bastante malo. 137, dale, dale. Tú, 54. ¿Y qué es esto que está acá? ¿Qué es eso que está ahí? El símbolo este. ¿What? El símbolo este de la tuerca, no sé, ¿qué es una herramienta? ¿Que me permite hacer algo? No sé. Súper raro. Un rastro de sangre comienza en el auto ahora. Muy bien, tengo que seguirlo. Supongo. A ver. ¿Rastro de sangre? Esto es una puta... un lago de sangre, no me jodas. Un rastro de sangre. Dice. Muy simpático. Pero son lagunas de sangre. No me acuerdo de esta parte para nada. Para nada. Pero estoy seguro que no lo hice. Estoy seguro que tuve que haber descubierto otra compañía haciendo cosas raras por acá. Vale. Hay una mina, hay otra mina. Au. Au.
Hacemos una mina de ácido. Vale. What? Ah. Interesante. Pero puedo desactivar esto, ¿no? De ninguna manera. Ah, vale. Puedo dar eso. Esa es la de ácido. Eso de plasma. Stay back. I may be wounded, but I'm still armed. How'd you get past my traps anyway? Pusiste demasiadas, tío. Y este tipo lo puso como estaba herido. Tengo bastante agilidad. Just Y remember, balas. I still got bullets, in case you get any funny ideas. What are you doing out here anyway? A ver, 6 meses de herida. That feels a mite better. Ya lo curé. I had something to give you, but I gnawed through my last Spratwurst an hour ago. Nice to know she cares. Catherine had us making drops for some big shot client out here. And before you ask, I don't know who they are. Or were. The whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity and whereabouts a secret. Yeah. I guess the Marauders noticed because they were waiting for us. Last I saw, they were heading back up the hill. You'll see it on the right. If you got the sand to go after him, I'm sure Catherine can reward you for your trouble. Me? I'm headed back to Fallbrook, just as soon as I've caught my breath. ¿No te importa que saque las cosas, no? Misión pesada, derivadores, adrena. Vale. Vámonos de aquí. A ver si nos vamos por un camino donde no haya trampas. Hay algo ya. Estas son las truchas esto que andan acá. Las trampas están gruñendo. Este planeta todo gruñe. Ok, oh no. La verdad, ignorarlos. Aunque ya estamos acá. Please, you don't have to do this. Just let us down from here. The humidity is really uncomfortable. Look, I didn't mean what I said about your outfit. It's very fashionable, I swear. Whoa, I'd pay to see that again. Podría salvar la vida, pero...
Nope. I'd pay to see that again. ¿Dónde vuelve el pobre cadáver? Está por acá. No hay nada que más odie que buscar un cuerpo en maleza. Ahí está. No tiene nada. Excelente. ¿Cómo recompensa mi exploración? Sí, lo siento. Atrancada. Operativa. Ah, está en un interior de mundo abierto. Está guay. Aquí hay un montón de especímenes. 118. Su puta madre. Es muy difícil de que un personaje tenga eso. Y en otra vez. Puse 10 puntos acá. Puse 5 puntos acá. Y ya está. Lo voy a dejar así. Esto es un horno. Un hornillo. Hay algo acá, ¿no? Esta cosa rara que está ahí. Es un arma. Probablemente es un arma tecnológica. Menudo escupa fuego, tío. ¿Tú dónde coño saliste? Estos tipos no aprenden. No aprenden. Igual que el nuestro, el tema es... A Ellie le mola. Y a Nyoka le mola lo que tiene Ellie. Y a mí no me mola lo que tengo ahora. Vale 106. Vamos a montar este. Sigo lleno. Que pesa un huevo, probablemente. No. Entonces... Es que esto pesa, ¿no? No, no pesa. Entonces... Esto sí pesa. Probablemente agarré algo de eso. Sí, una pieza de arma todas las agarré. Ah, como ahora tenemos 50, ¿no? Ah, no, tenemos 60. Tenemos 60 infiltración. No, espérate, ¿what? Ah, sí, tenemos 60. Como tenemos 60, ahora podemos ver vista previa de las cosas que vamos a romper con la ganzúa. Claro, solamente contenedores, porque no puedes hacerlo eso con puertas. Entonces puedo ver lo que hay acá. Entonces a ver si me interesa o no. Y bueno, como esto es súper barato, o sea, que no consume nada de ganzúa, pues lo voy a abrir. Entonces eso te permite tomar decisiones más... coherentes. ¿Tengo que terminar? Bien, excelente.
Cojonudo. Me llené. Estoy muy mal de inventario últimamente. $400. 2.0. 2.0. Además que esto tiene mal daño. Ya es más que todo eso. Porque creo que antes tenía esto 402. Voy a desmontar esto, sí. Puedo, creo, llegar. No, no puedo. No puedo. And we're stalking, and we're stalking. Sería curioso saber cómo funciona los reflejos en un Real Engine. Pero esto más que todo es que hay una entidad de luz aquí que proyecta luz, no sé, por eso que se ve acá, no se ve acá. Pero hay algunas luces que son bastante buenas. Y me han impresionado un poco. Oh no. Ah, es que está buena. Lindo baño. Espacioso. ¿Tiene ducha? No, no tiene ducha. Hay un montón de manchas de grasa. La investigación, transferencia externa. Lorem Ipsum. El proyecto Lorem Ipsum, en serio. Su puta madre. Lorem Ipsum es más que todo. Se usa para poner texto de relleno en cosas de diseño gráfico o otro tipo de medios corporativos, cosas de empresa y esas cosas. Básicamente para chequear cómo... No tienes un nombre, no quieres poner una palabra, pero quieres ver cómo se ve. Básicamente se pone Lorem Ipsum y Lorem Ipsum no es un título, sino es todo un párrafo completo de cosas. Entonces básicamente eso. Para no básicamente poner WASD, X, Y, Z, W, X, espacio, espacio. Se va a agregar, ¿verdad? Bueno. Bueno, no me acuerdo mucho de este sitio, pero creo que tuve que haber venido por acá. ¿O hice con una otra línea de diálogo? Bueno, venir por acá. Ya sé todo esto. Porque te digo, no recuerdo nada de haber hecho algo de esto. Bueno, las luces que me impresionan es esta que está acá. Que es una luz tan pequeña y tal, pero da mucho inmersión y tal. Está tan cerca del suelo, está donde debería estar. Está bastante bien. Acta de investigación. Registro. ¿Esa pistola qué? Bueno, podemos. Pistola de pringue. Podemos hacer eso. Pirateo 55. Ya está. Ya está. Problema cubierto. Espérate. Se encuentra en una reunión de empresa de la sede de la HC en Bizancio y un grupo de mezquinos disidentes ataca el edificio. ¿Cuál es tu prioridad? Proteger al presidente, evacuar a los empleados. Problema cubierto. Proteger al presidente.
Está dando un paseo por una de las numerosas megatiendas de saldos de la UDL y admirando nuestra gran selección de equipamiento. Cuando se le acerca a un desconocido, el hombre hace un comentario inadecuado que podría interpretarse como un insulto indirecto hacia el presidente Rockwell. ¿Cuál es tu reacción? ¿Increparle con vehemencia para defender el honor del presidente? Sí, supongo. ¿Respuesta incorrecta? O sea, está por ahí error, por lo que veo. Ok. Usted y su cónyuge disfrutan de una relación sana y estable, pero un día se dan cuenta de que les han estado leyendo cuentos no autorizados a sus hijos. Entre los libros, detener al cónyuge y escribir, entregar los libros a autoridades y declararse responsable. ¿Quién lo diría? Su puta madre. Si se utiliza esta arma en el interior del edificio, desdurecimos los carros. Pistola de pringue. Estoy súper lleno. Súper lleno. Oh boy, esta mierda pesa un huevo. Es otra arma tecnológica, como pueden ver. Oh fuck. Bueno, espérate. Ya está. Y... Vale. Voy a vender cosas. La misión nos envía ahorita para que hablamos con Sanjar. Le informamos de que... de lo que hemos encontrado. El tema es... el tipo este que rescatamos nos dijo que nos iba a recompensar a la tipa esta si íbamos a por ella. Catherine's great, ain't she? She'll pull you out of the sulfur. Come for vice or virtue? Encontrar uno de tus sectarios así. Recadero de supply de escondido en una cueva. I'll presume you mean Arthur, the one you sent scurrying back like, reckon I'm happy he's alive. I'd be happier if the marauders who botched my drop were... Ah, es cierto que este tipo me dijo para matarlo. El tema es... espérate. ¿Dónde está? Exactamente. No me dice realmente dónde están. Voy a pasar del tema porque no sé exactamente. Creo que nos dijo él. El tema es si no lo marcan en el diario, está ahí perdido. Completamente, porque... no está por ningún lado. Now there's a woman. Pues nada, no nos renta hablar con ella ahorita mismo. Voy a informarle lo que hemos encontrado. Bueno, voy a vender antes que nada. Por cierto, teníamos como 20 kilos de modificaciones. Y tal. Las dejé todas y tal. La taquilla de mi camarote. El cajoncito ese. Y... dejé una por si acaso también en la parte de abajo, en las taquillas de abajo, cuando apenas llegas, entras y tal a la nave. Porque no sé si esas despawnean o respawnean. No creo. No creo que nada en la nave respawnea o despawnea. Pero bueno, por si acaso. Thank you again for retrieving the bolt. Anyway, what can I do? Encontré un cartucho de datos con información sobre el experimento de la UDL. Excellent timing on your part. I worked my fingers to nubs, but I finally completed the Bolt 52 form. You're getting ahead of yourself again. So I am. Do you... Aquí tiene.
Pero espérate, ¿cuáles son esas reformas de las que habla? I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly, peacefully, and with meticulous documentation. You are? You could do a lot of good around here, you know. Don't go getting my hopes up. But that's entirely the point. We've got to hope. What about the folks out in the wilderness? Amber Heights, Fallbrook. My sincerest hope is for MSI to become a model for all of Halcyon. But truly, I am getting ahead of myself. First, I need to submit... I knew there was something going on. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us back now. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52 right away. After that, we'll sit back and quiet... That means no more broadcasts from us. Fabuloso. Then it's good that I keep such meticulous... I've asked myself the same thing many times. Not intentionally, though that's... For many years, this planet was home to as... Really? I always thought they were refreshingly straightforward names. Here, though, the results were mixed. That ain't fair. They didn't leave on account of the hazards. They left on account of their cowardice. The hazard... Sharp as ever, Nyoka. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Our leadership at the time certainly wanted to, but there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours. It's humane, but it's also good business sense. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that creating the perfect environment for us to enact these new reforms. No, they laughed in our faces. Yes, some of us stayed behind, and as the most senior executive... Must have pissed off some real big suits to get stuck with that. On the contrary, I wrote lots of... I moved forward with our planned reform, yet not long after I renamed... I don't think I realized how far... Everything we did was legal. I do think there's something useful. Why wouldn't anyone? Yeah, that'd go a long way toward If you can't beat him, might as well join. To be on the board is to be part of the colonial community. Indeed, we've got... If membership on the board can ease... Besides, I'm hopeful that it... I've discovered it's much easier. My hope is to maintain the What can I do for... Vale. Ok, bueno. Ya estos tipos no van a contaminar las frecuencias. Así que ya puedo regresar con el tipo este. Do you hear that? It's the blessed sound of radio silence, which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. La MSI y los iconoclastas han dejado de transmitir. Yes, indeed. I am back in business. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem? In the end? Does it matter? Job's done. Is that so? Es traficante de información, si quieres saberlo te saldrá caro. Oh, I believe it will. But the price I pay won't be to you. No, we've a bigger deal to settle. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser.
However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver so I can input the needed adjustments. De acuerdo, ¿cómo arreglo? It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Entiendo. Terrific. I'll be here. Waiting. Testing 1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Con mucho gusto. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior. But I must admit, as Nyoka can attest, I do not form... Why, he told us to leave without flinging insults at our persons. What in the void-blasted hell is that? ¿Qué cosa? Oh no. Black holes. Did you see that? La gigantesca bola de fuego, no, no la he visto. Looks like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't cite me on that. ¿Ya están cayendo como avispas? Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Can you hear me? Did you see that? Architect saved me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram. También los iconoclastas están acá. Qué bonito reencuentro, das un abrazo. Not without a physical contact waiver. Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has been crashed. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably... Solo que podemos dialogar. No sé qué coño dije. Inventó nuevas palabras, no sé qué coño dije. Diagolar. Ah, diagolar, creo que dije. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Which means, get off my void damn channel. Vale. Vamos a investigar eso. El tema es, no hay ningún punto de viajar rápido, ¿eh? O sea, que te cercano, me refiero. Hay una cosa acá, pero bueno. Vamos a ir por acá. Vamos a visitar la nave esta, que nos conviene hacerlo en esta parte. Ah, aquí estoy luchando los iconoclastas con la MSI. A ver quién gana esta vez. Yep. Casi siempre los iconoclastas ganan, ¿eh? El rifle de plasma es siempre malo. Siempre. A ver. Esta zona ya se la conocen porque la vimos la primera vez que viajamos por la monarca. Así que voy a cortar. A veces sueño con esos gritos. Me perturban las noches.
Además, los gritos de terror completamente cuando... Más que todo Ellie, es la que más grita. Cuando le hacen daño por quemadura o algo. Suenan bastante desesperantes, ¿no? El tema es, había un plan para hacer lo mismo en New Vegas. El tema es que ciertos personajes gritaban de una forma tan desesperante que los testers y tal, los beta testers, se quejaron un poquito porque digamos que les perturbaba demasiado los putos gritos, sobre todo los gritos cuando a Verónica, ¿no? Sí, Verónica de la hermandad y tal recibió un daño por quemadura por lanzallamas, gritaba que daba terror. La actriz hizo un muy buen trabajo, Muchísimos se creyeron que estaba muriéndose. Y fue tanto eso que cortaron completamente esas líneas de diálogo. Y créeme, la escuché y tal. Y la voz de Verónica es muy simpática. El doblaje en inglés y tal, la original y tal, es bastante simpática la voz que tiene. Entonces imagínate el grito que hizo Nyoka o Ellie y tal, pero más desesperante. Es muy hardcore. You go on ahead, Captain. I'm not keen on ships, even when they're in the best of shape. Me too. You know corpses shit themselves, right? Enjoy the smell. Gracias, chico. Me alegra contar con su cometido. Ok. Realizar el modo de focalización. Está integrado, ok. Ejecutar el diagnóstico. Todo está hecho mierda. Ver registros. Registro de 12 de noviembre. Recuerdo por respuesto. Vale. ¿Por qué es tan difícil pedir piezas a esta maldita colonia de la mano de la ley? Vale, tienen problemas por recibir las piezas. Vale. No mandan refuerzos. Lo están dejando a la mano del dios. Parece a la flota de bloqueo acá. Iniciar reproducción de mensajes de socorro. Hello, my name's Jen. I'm the chief engineer on this gunship, and I'd like to let the record show that our captain is a total fucking hullhead. I told him again and again that without fixing our regulators, spinning up the engines are going to blow through our coils and we'll go flying off in a completely random direction. Well, here we are. Thinking we'll hit soil in about 30 seconds. This is your chief engineer signing off for what is probably the last time. It's a shame you can't see this middle finger I'm holding up, because I'm doing it as hard as I can. Su puta madre. Y eso lo grabó cuando estaba la nave yéndose a pique, ¿sabes? Y con esa voz tan relajada. No de voz de relajada, voz de que ya me cansé de todo. Me cansé de la vida, me cansé de las putas corporaciones, me cansé de esta puta tripulación, me cansé del capitán, me cansé de todo. Bueno, necesitamos la tarjeta sí o sí para progresar, así que la quitamos, la ponemos aquí y entramos. Obsidian hace muy buen humor. Muy buena narrativa en general.
¡Lo tengo! Por cierto, esta nave es muy pequeña, ¿eh? Aunque bueno, hay una sección que no podemos abrir. Así que es comprensible. Tenemos que darle el focalizador a una u otra. A una facción u otra. Entregar el módulo a Sanger, entregar el módulo a Graham. El tema es... Lo voy a explicar creo que en la siguiente parte. Mejor. Vamos a ir a Valle Estelar. Vale. Lo voy a dejar hasta acá. En la siguiente parte voy a explicar quién es el mejor para dárselo y tal. Y cuál es el mejor final para Monarca. Así que chicos, cuídense. Un saludo y chao.